Bienvenidos mis estudiantes. Reflexión: los grandes objetivos no se logran con talento ni con dinero, se logran con pasión, paciencia y perseverancia. Temas a desarrollar: torque o momento de fuerza. Cuando tenemos un cuerpo rígido y lo sometemos a una fuerza, va a provocar que el cuerpo gire alrededor de su giro. La fuerza provoca un momento de fuerza llamado torque. El torque es un giro o una vuelta que tiende a producir una rotación. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí se está aplicando una fuerza y hacemos que, en este caso, pueda girar en este sentido o también pueda girar en este sentido. Entonces aquí tenemos los dos sentidos que puede girar aquí al aplicar esta fuerza. Cuando este puede rotar alrededor de un punto que se considera fijo, en este caso aquí llamemos a este punto que se considera fijo, este aquí puede girar en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nosotros podemos observar estas grandes aplicaciones, por ejemplo, en muchas herramientas comunes en nuestro hogar o en nuestra industria, donde es necesario que en ciertas ocasiones tenemos que girar, en este caso, algún tornillo, o tenemos que apretar o tenemos que aflojar diferentes dispositivos. Entonces, hay unos factores que determinan un torque. En este caso, tenemos la intensidad, tenemos la dirección, la fuerza y la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. A continuación vamos a definir un torque. Entonces definimos un torque o momento T de una fuerza F aplicada a una distancia R del eje de rotación como, entonces vamos a definir aquí el torque como igual a la distancia que representaremos en metro por la fuerza. Entonces la fuerza aquí en este caso es una fuerza que tiene que ser perpendicular. Bien, el torque, de acuerdo al sistema internacional, se expresa en newton por metros. Ahora vamos a ver las siguientes condiciones. Bien, puesto que la línea que une el eje de rotación, entonces puesto que esta línea que une el eje de rotación y el punto de aplicación, esta línea tenemos aquí, y la fuerza de aplicación forman en este caso un ángulo, y tenemos la fuerza, forma un ángulo de 90 grados. En este caso, nosotros podríamos definir la fuerza perpendicular, en este caso, si llamamos aquí el ángulo alfa. Entonces, este vector que está aquí, la fuerza, tienen unas componentes aquí en el sentido vertical, que es la componente perpendicular a esta fuerza. Entonces, esa componente aquí perpendicular a esa fuerza, que es esta misma, va a estar dada por el módulo de la fuerza, que en este caso sería F, por el seno del ángulo. Entonces, de aquí que la fuerza perpendicular es igual a F por el seno de alfa. Entonces, por lo tanto, en la ecuación anterior nosotros teníamos que el torque es igual a R por la fuerza perpendicular. Pero ahora si reemplazamos esta fuerza perpendicular, esto nos va a dar R por F por el seno del ángulo. Entonces, a continuación, vamos a ver diferentes ángulos para aplicar aquí varios
tipos de fuerza, en este caso cuando la fuerza es perpendicular a la línea del eje de rotación. Entonces, en este caso tenemos, si la fuerza aplicada es perpendicular a la línea del eje de rotación, como estamos observando, si es perpendicular a la línea del eje de rotación, en este caso, tenemos la línea y aquí tenemos una fuerza que es perpendicular al eje de rotación. Entonces, el punto de aplicación de la fuerza viene dada por, entonces, de acuerdo a la ecuación anterior, tenemos que el torque es igual a la distancia por la fuerza por el seno de alfa. Pero en este caso, sería R por la fuerza por el seno de ¿cuánto? Este ángulo corresponde a 90. Y si utilizamos la calculadora, determinamos que el seno de 90 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, el torque, cuando se da que la fuerza aplicada es perpendicular, se define el torque como la distancia por la fuerza aplicada. Entonces, aquí en este caso utilizamos esta ecuación número 1. Cuando la fuerza aplicada, en este caso, es paralela a la línea que une el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, entonces, en este caso, cuando la fuerza aquí es paralela a la línea que une el eje de rotación, en este caso, nosotros aquí vamos a hacer una fuerza como si estuviera empujando esta herramienta. Entonces, cuando la empujamos no va a existir ninguna fuerza ni para acá ni para acá. Entonces, en este caso, no estamos aplicando ninguna fuerza, no va a existir ningún ángulo aquí de rotación, por lo tanto, sería el seno de cero. Sería el torque es igual a la distancia por la fuerza por el seno del ángulo, que en este caso sería 0. Y esto nos va a dar en la calculadora que el seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto, si aplicamos este producto, me va a quedar que el torque o el momento de fuerza es igual a 0. Bien, ahora si la fuerza aplicada sobre el eje de rotación, donde R aquí es igual a 0, no hay ninguna distancia, entonces si no hay ninguna distancia, nosotros aquí reemplazamos. No hay ninguna distancia, la distancia es 0. Y todo número aquí multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, en estas tres condiciones ya hemos establecido cada una de estas ecuaciones. Entonces, a continuación, vamos a ver el siguiente, a los signos del torque. Entonces, tenemos aquí algo muy importante. Entonces, ya hemos definido un torque, ahora vamos para el signo. Entonces, en este caso tenemos, el torque sí tiene un signo. En este caso, cuando el signo es en el mismo sentido a las manecillas del reloj, en este mismo sentido, entonces el torque va a ser negativo. Y cuando el torque va a girar en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, en este caso el torque va a ser positivo. Entonces, en conclusión, tenemos aquí también lo siguiente: en el mismo sentido a las manecillas del reloj sería negativo la respuesta del torque. Y en sentido contrario a las manecillas del reloj sería positivo. Entonces, a continuación, vamos a ver un ejemplo donde determinemos el torque. Entonces, en este caso, vamos aquí a calcular el torque. Tenemos, de acuerdo con la siguiente figura, entonces aquí tenemos una figura y nos están diciendo también el sentido de rotación. Entonces, en este caso, el sentido de rotación podemos observar que va en el mismo sentido de las manecillas de reloj. En este caso, nos dice calcular el valor del torque para los siguientes casos. Entonces aquí tenemos a la fuerza F mide 50. Entonces la fuerza F mide 50 newton. Es aplicada a 0.7 metros del eje y el ángulo A. Entonces aquí tenemos el ángulo
alfa, en este caso, entre la fuerza y una barra que mide, en este caso mide el ángulo de 37 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo y también tenemos aquí la distancia que se está aplicando respecto a este punto. Entonces el torque se calcula mediante la ecuación, en este caso como va en sentido de las manecillas del reloj, entonces en este caso sería negativo el torque, entonces se expresa menos la distancia por la fuerza por el seno del ángulo. Entonces el signo ya sabemos que es negativo porque va en el mismo sentido las manecillas del reloj. Entonces ahora lo que tenemos que reemplazar, si tenemos una distancia de 0.7 metros, sería menos 0.7 metros por la fuerza aplicada, dicen que se está aplicando una fuerza de 50 newton. Fuerza aplicada de 50 newton por el seno del ángulo, aquí tenemos que se forma aquí un ángulo de 37 grados. Entonces utilizamos la calculadora, en este caso nos va a dar que el ángulo de 37 grados es igual a 0.60. Efectuamos esta multiplicación menos 0.7 por 50 por 0.60 y esto nos va a dar aquí el torque negativo igual a menos 21 newton por metros. Entonces de esta manera hemos determinado, hemos calculado el torque para esta situación. Ahora nos vamos a la parte B del mismo ejercicio, entonces algo similar, y nos dice la fuerza F mide 50 y se aplicaba a 0.7 metros de distancia, pero cambia el ángulo. Entonces para este caso es bien sencillo, también tenemos el mismo sentido de rotación, ya sabemos que es negativo porque gira en el mismo sentido las manecillas del reloj. Entonces en este caso ya el ángulo no va a ser 37 grados sino 53. Entonces para este caso nosotros reemplazamos menos, tenemos aquí la distancia, menos 0.7 metros, por la fuerza aplicada se mantiene 50 y cambia el ángulo. En este caso el seno de 53 sería 0.8. Efectuando aquí las multiplicaciones me da que el torque para este caso es igual a menos 28 newton por metros. Entonces a continuación vamos a ver cuáles son las condiciones de equilibrio para utilizar en los siguientes problemas. Entonces condiciones de equilibrio. Sí, cuando un cuerpo está en equilibrio existen unas condiciones. Tenemos la primera condición de equilibrio que se llama equilibrio de traslación. Esta nos dice si el cuerpo no tiene movimiento de traslación o cuando se mueve con una velocidad constante, la suma de las fuerzas aplicadas es 0. Entonces en este caso vamos a utilizar la primera condición, la suma de las fuerzas aplicadas es igual a 0. Y tenemos la segunda condición de equilibrio, equilibrio de rotación, que nos dice que la suma vectorial de todos los torques o momentos de fuerza que actúan sobre el cuerpo relativos a cualquier punto dado sea 0. Esto ocurre cuando la aceleración angular alrededor de cualquier eje es igual a 0. Es decir, aquí la sumatoria de todos los torques o momentos de fuerza es igual a 0. Entonces aquí tenemos la segunda condición de equilibrio. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo donde utilicemos estas condiciones de equilibrio. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Para determinar sus centros de gravedad, una persona se acuesta en una tabla homogénea horizontal de peso 50 newton. Aquí la tabla pesa 50 newton, apoyada sobre dos básculas. Entonces aquí tenemos una báscula 1 y tenemos una báscula 2, tal como se muestra en la figura. Si la báscula 1 indica una medida de 250 newton, entonces esta báscula aquí nos está presentando aquí una fuerza de, en este caso, 266 newton. Y la báscula 2 tiene una medida, está marcando una medida, una fuerza de 234 newton.
Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar el peso de la persona. Entonces, tenemos solución. Sea W el peso de la persona. Vamos a determinar aquí, a suponer que W sea el peso de la persona. Entonces, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, nos dice que la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar aquí las fuerzas que están aplicando. Entonces, las fuerzas que están aplicando en este caso corresponde aquí a la fuerza de 266. Entonces, aquí tenemos a la fuerza de 266. Entonces, esta fuerza aquí tiene un sentido y generalmente este sentido va a apuntar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por eso aquí aplicamos una fuerza positiva de 266 newton. Tenemos el peso, como el peso apunta hacia abajo, entonces peso punta hacia abajo sería negativo. Y tenemos también el peso aquí de la tabla, en este caso también sería negativo. Y tenemos aquí el peso, tenemos aquí la fuerza de la báscula 2, en este caso apunta hacia arriba y este sería en este sentido. Entonces ya aquí vamos aprendiendo que los vectores que apuntan hacia arriba van a ser positivos y los vectores que apuntan hacia abajo van a ser negativos. Entonces en este caso nosotros tenemos que efectuamos aquí la operación 266 newton menos 50 más 234, esto nos va a dar 450, menos W, que es el peso de la persona, esto nos va a dar, efectuando la ecuación, pasamos esta al lado derecho positivo, W, y nos queda que el peso de esta es igual a 450 newton. Por lo tanto, el peso de la persona es 450 newton. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice la parte B del ejercicio. Entonces la parte B de este nos dice la posición del centro de gravedad de la persona, o sea, qué distancia se encuentra aquí respecto al eje de rotación. Entonces en este caso consideremos al eje de rotación O. La vamos a suponer aquí que vamos a estar rotando respecto a este puntico, que es la báscula número 1, aquí en este caso. Entonces, X corresponde a la distancia entre el centro de la gravedad de la persona, entonces sobre el centro de la gravedad de la persona y el punto O. Entonces, por la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que la sumatoria de cada uno de estos momentos o los torques es igual a 0. Entonces, para este caso, vamos a determinar, aquí tenemos una fuerza aplicada, y en este caso corresponde al torque por la fuerza número 1. Tenemos aquí el torque de la fuerza número 2. Aquí está la fuerza número 2. Y también tenemos aquí el torque relacionado con la tabla. Y también tenemos el torque aquí relacionado con la persona. Entonces, la sumatoria de todos estos torques es igual a 0. Entonces, nosotros aquí como no va a haber ninguna distancia en este caso, ya nosotros hemos definido anteriormente que esto es igual a 0. Ahora vamos a determinar esta segunda parte. Entonces, de acuerdo al concepto de torque, este sería la distancia por la fuerza aplicada. Aquí no tenemos ningún ángulo, entonces basta multiplicar nada más la distancia por la fuerza aplicada. Entonces observamos aquí el número 2. Entonces la distancia aquí respecto al origen, en este caso corresponde a una distancia de 1.60 por la fuerza aplicada, que en este caso sería 234. Entonces positivo porque apunta hacia arriba. Bien, ahora tenemos aquí, vamos a ver el torque relacionado con la tabla. Entonces aquí nosotros tenemos la tabla, aquí está el peso, por eso aquí el torque va a ser negativo. Y la distancia que está de aquí hasta aquí sería la mitad de 1.60, en este caso corresponde a 0.8 metros por la fuerza aplicada, en este caso el peso sería 50 newton, menos
Ahora vamos a determinar aquí el torque aquí de la persona. Entonces, en este caso, nosotros no sabemos aquí cuál es la distancia, en este caso, X, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que viene siendo X. Apunta hacia abajo porque nosotros tenemos aquí el peso. Entonces, miren la flechita hacia donde nos están indicando, por eso aquí el torque aquí va a ser negativo. Entonces, sería menos X y sería por la fuerza que en este caso corresponde al peso, sería de 450 que la determinamos en la parte A. Entonces desarrollamos aquí las multiplicaciones. 1.60 por 234 newton, esto me va a dar 374 newton por metro. Menos tenemos 0.8 por 50, me da 40 newton por metro. Y este queda así expresado. Desarrollamos aquí esta operación, 374 menos 40 nos da 334 newton por metros, menos X por 450 newton. Ahora lo que tenemos, lo que hice fue pasé menos X por 450 newton al lado derecho positivo. Y luego este número que está multiplicando 450 pasa a dividir. Y si efectuamos esta división, 334 entre 450 newton, nos me va a dar aquí, en este caso, una distancia de 0.74 metros, que es lo mismo que 74 centímetros. Entonces, el centro de la gravedad de la persona está a 74 centímetros por debajo de la parte superior de la cabeza. Entonces, de esta manera hemos determinado la parte B. Entonces, mis estudiantes, para la actividad de aprendizaje tenemos los siguientes puntos. Entonces tenemos unos puntos para indicador del saber que generalmente van a estar trabajados del módulo número 2. Entonces en su guía, en su actividad integradora de aprendizaje, tienen los puntos relacionados para el saber con la pregunta número 1, 2 y 3 y para el hacer con las preguntas 5, con las preguntas 4 y 5. Entonces es muy importante su participación en cada una de las clases, en cada uno de los encuentros. Entonces, chicos, bendiciones, éxitos, nos vemos en cada uno de los encuentros sincrónicos.